caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Comenzamos nuestra celebración diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Decimos, y con su Espíritu. Nuevamente, una vez más, bienvenidos a todos a esta casa de oración, a este lugar de bienvenida en donde todos y cada uno de ustedes son bienvenidos. No importa quién seas, no importa cuál o cómo sea tu relación con Dios, todos tenemos un lugar a la mesa. No por nuestros méritos, no porque seamos bien buenos, no porque seamos muy suaves. Es por el amor y la gracia de Dios nuestro Señor, que nos invita a este encuentro, que nos invita a vivir una fe en comunidad. Invitarles a que a lo largo de la celebración le hagamos espacio a Dios en este corto momento que vamos a estar celebrando la Santa Misa. Les invito también a que todas nuestras oraciones, todas esas intenciones, todas esas necesidades que tengamos, que se las ofrezcamos a Dios confiando en que tenemos un Dios que no es ajeno, que no es indiferente a todas y cada una de nuestras necesidades. Oremos. Oh Dios, de quien procede todo lo bueno, concede por tu inspiración que pensemos lo justo y guiados por ti podamos hacerlo. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos mantengamos así en pie para escuchar la lectura del Evangelio del día de hoy. Que el Señor sea con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús se fue de ahí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo:
mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos se fue con él. Entonces, una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar esa capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a la casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados para que el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo, sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó la mano de la muchacha y ella se levantó. Y por toda aquella región se corrió la noticia de lo que había pasado. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Cristo Jesús. Tomen asiento, por favor. En la lectura del Evangelio de hoy, ahora sí que al que les gustan las películas de acción, hoy sería uno de esos días en que el Evangelio de hoy parece una de esas películas de acción en donde después de una cosa, así no sé si les ha tocado ver una de esas películas en donde pasa algo emocionante y está uno así al pendiente y luego pasa otra cosa y ahí está uno bien entretenido viendo la película porque todo está pasando. Pareciese que el Evangelio del día de hoy asemeja a una de esas películas porque Jesús ahora sí que está trabajando a todo lo que da. Hay muchas cosas pasando en el Evangelio del día de hoy y se nos presentan diferentes oportunidades de aprendizaje en el Evangelio que nos trae Mateo. Se nos dice que Jesús está ahora sí que con sus discípulos. Se nos presenta la imagen de Mateo, que precisamente es el evangelista, alguien que era un cobrador de impuestos, alguien que no era bien querido en la comunidad. No sé si alguna vez nos tocó platicar, los cobradores de impuestos en el pueblo judío, pues no eran bien queridos porque eran judíos que trabajaban a favor del Imperio Romano, cobrando los impuestos que eran comúnmente injustos, muy caros. Entonces, los cobradores de impuestos eran aquellas personas de la comunidad del pueblo de Israel que eran elegidos para cobrar el impuesto. Entonces, trabajaban para el opresor, como quien dice, ¿no? Entonces, la gente no los quería porque se sentían traicionados, ¿verdad? Eran esas personas que, llegada el momento, tenían que recibir los impuestos que la gente pagaba. Mateo era uno de ellos. E inclusive ante la ley, los cobradores de impuestos se veían como pecadores. Ante la ley judía, los cobradores de impuestos eran pecadores porque estaban en contra del pueblo, ¿no? Ellos no podían entrar a la sinagoga, ellos no podían tener esa apertura. Y se nos dice que Jesús llega y va a buscar a Mateo. Mateo, un hombre que seguramente se había acostumbrado a que cuando alguien llegara, ahora sí que a su lugarcito de impuestos, a atenderlos sin siquiera hacer conexión con la mirada. Alguien que está impuesto a ignorar a la persona y que solamente se dedicaba a recibir y a lo mejor hasta dar recibos, no sé.
Pero al encontrarse con Jesús, Mateo es capaz de levantar la mirada y encontrarse con un Jesús que lo vino a encontrar, que lo vino a ver de una manera que él no había sido visto nunca. Y Jesús viene con una invitación para Mateo y le dice a Mateo, sígueme. Seguramente Mateo no sabía qué quería decir esto de seguirlo, pero lo hizo. Se nos dice que Mateo se levantó, dejó todo el dinero, todo el negocio de cobrar impuestos y se fue con Jesús. Se nos dice que Jesús se fue a comer a su casa. Y al encontrarse en la casa Jesús con Mateo, se nos dice que otros cobradores de impuestos llegan ahí, ahora está suave, ¿no? Ahora sí que dicen de gorra, ni quien le corra, ¿va? Hay comida, pues vamos a ver qué hay, ¿no? Pero seguramente yo me imagino que no nada más era eso, sino que los cobradores de impuestos, al tener esa mala reputación, difícilmente eran bien recibidos por alguien para comer. Entonces, imagínense a alguien que hacía mucho que no conectaba o que no platicaba con alguien, decir, mira, aquí se puede. Y empezaron a llegar ahí, ¿no? Se nos dice también que llegaron los fariseos. Y los fariseos no estaban tan contentos como Mateo, ¿verdad? Mateo, después de dejar ese pasado pesado de ser un cobrador de impuestos, de ser mal visto, de ser no apreciado por su comunidad, ahora recibió un llamado de un maestro, de Jesús. Es una nueva vida la que Mateo vive. Y nos podemos imaginar lo emocionado que él pudo haber estado. Pero los que no estaban tan emocionados eran los fariseos, los maestros de la ley. Y se nos dice en el Evangelio que ellos son los que llegan y le preguntan a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que su maestro está comiendo con cobradores de impuestos y con pecadores? ¿Cómo es que él no sabe? Porque esto era inconcebible, ¿no? En aquel entonces, el sentarse a comer, el inclusive entrar a la casa de un cobrador de impuestos, pues era casi como inconcebible. Ahora sí que era impuro, era exponerte a un pecador. Entonces los fariseos les llama mucho la atención y se cuestionan cómo Jesús, siendo un hombre de Dios, dice, ¿cómo es que se sienta a comer con ellos? Jesús debería de saber que Dios quiere que su gente, que su pueblo sea santo como Él lo es. Y Jesús debería de saber que la verdadera santidad estriba en separarse del pecado, separarse de lo sucio, ¿verdad? De lo impuro. Para los fariseos, para los maestros de la ley, el mundo estaba dividido entre dos, entre pecadores y entre las personas que cumplían la ley, las personas que eran bien vistas ante la ley. Así se dividía. Entonces a ellos les causaba mucha intriga el que Jesús, siendo o llamándose un hombre de Dios, estuviera con pecadores. Y Jesús, al escucharlos, a los fariseos preguntar, les responde, los escucha y les dice, vayan y vean qué quiere decir esto. Vayan y averigüen qué quiere decir esto. Porque yo he venido a llamar a los justos y no a los pecadores. Entonces, es bien interesante aquí porque vemos que en el mundo de los fariseos, en donde se separaba se hacía esta distinción entre el pecador y el hombre que cumplía la ley, la palabra fariseo, de hecho, significa separar. Es por eso que los fariseos eran bien orgullosos cuando decían, oh, eres un fariseo. Era como se lo colgaban como una medallita de decir, mira, yo soy alguien que se separa del pecado, que se aleja de lo impuro. Para ellos era una cuestión de orgullo. Pero por el otro lado teníamos a Jesús que en vez de separar, al contrario, le revolvía, estaba mezclándole, ¿no?
Jesús comiendo con pecadores, comiendo con cobradores de impuestos. Podemos ver entonces aquí cómo hay una gran distinción entre el mundo del fariseo y el mundo que Jesús nos viene a presentar, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde podemos de alguna manera ver cómo también Jesús viene y quiere enseñarles un mensaje a estos fariseos. Quiere enseñarles que el amor de Dios no es necesariamente a través de las buenas obras o a través de la ley. Jesús nos quiere enseñar a través de este pasaje del Evangelio cómo Dios de alguna manera conecta mucho con esta manera de pensar, de decir que la ley no es más que el amor que se tiene que tener por las gentes, con las personas. Jesús es capaz de ir en contra de esas normas o de esas leyes en la religión, en las leyes judías, por anteponer a las personas. Y me pregunto también cómo Dios hace lo mismo, ¿no? Dios también al ver la necesidad de sus queridos, de las personas, fue capaz de enviar a su Hijo al mundo, un Hijo que estuvo dispuesto a romper esas reglas anteponiendo el amor. Y esa es la invitación que de alguna manera se nos hace, ¿verdad? Es por eso que Jesús dice, vayan y vean qué quiere decir esto. Yo he venido, y se nos da esa imagen tan bonita de decir, las personas sanas no necesitan del doctor, es el enfermo el que lo necesita. Y de alguna manera lo que Jesús les quería decir ahí es, ustedes están ahí dividiéndose, yo no he venido al mundo para darles una palmadita en la espalda y decir, mira qué bien hacen en separarse del pecado. Lo que Jesús quería decirles es, viven con miles de personas alrededor de ustedes hundiéndose en el pecado y ustedes no son capaces de extenderle las manos para ayudarles. Ustedes no son capaces de ayudar a estas personas porque tienen miedo a ensuciarse, a hacerse impuros y prefieren aislarse y prefieren alejarse. Y ahí es donde vemos la gran distinción entre Jesús, un Jesús que sabía las leyes, que entendía que la ley decía que no debía de comer con pecadores y con cobradores de impuestos, pero que aún así fue a hacerlo, porque quería dignificar a esas personas, porque quería traer luz a la vida de esas gentes. Se nos dice después que Jesús, al estar sentado ahí a la mesa, hay un hombre que viene, un líder de la sinagoga, al que su hija había muerto. Su hija había muerto y este hombre va en busca de Jesús porque tiene fe en que Jesús lo puede traer a la vida. Y fíjense qué curioso, el líder de la sinagoga es alguien con una posición pública, bien sabido. Y es capaz este hombre de entrar a la casa de un cobrador de impuestos a buscar a Jesús. Ahora sí que podríamos decir que estaba desesperado. Dicen que basta con estar suficientemente desesperado para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y este hombre supo anteponer, dejar al lado todas esas normatividades de purezas, dejarlas al lado por su hija, por recuperar a su hija. Entonces es capaz de hacer eso y de ir a encontrar a Jesús en esa casa y decirle, Jesús, mi hija ha muerto, pero basta con que vayas tú y le toques para que la traigas de vuelta. Y la respuesta de Jesús nuevamente nos enseña cómo Jesús nos quiere enseñar, nos quiere dar ejemplos de cómo esta misericordia se expresa. Jesús se levanta y se encamina hacia la casa de este hombre, cuando en ese momento llega otra personaje en la historia, una mujer que tiene derrames. Por 12 años ha lidiado con este problema. Nuevamente
se nos presenta un caso de impureza, porque una mujer con derrames ante la sociedad era vista como una impura, como una mujer impura. Y al ser impura, pues obviamente que no podía entrar tampoco a la sinagoga, no podía ir a vivir su fe. Y aparte hay otra capita encima de que nadie podía tocar a esta mujer, porque quien tocara a una mujer con derrames se volvía impuro por 7 días, tenía que purificarse por 7 días. Entonces había todo un problema, ¿no? Esta mujer. Pero esta mujer sabía que Jesús era quien la podía curar. Y esta mujer tenía fe en que tan solo con tocar la orillita de la capa de Jesús, de la ropa de Jesús, eso era suficiente. Seguramente la mujer pensaba, ni siquiera tiene que saber Jesús que fui yo el que la tocó. Con eso es suficiente. Pero Jesús sí supo. Jesús supo que fue ella quien la tocó. Y la respuesta de Jesús ante ello, en vez de decirle, mujer, ¿qué hiciste? Mira, me volviste impuro. En vez de reaccionar así, Jesús lo que le dice es, hija mía, tu fe te ha salvado. Y en ese momento su enfermedad desapareció. La mujer fue curada. Y nuevamente vemos cómo Jesús sigue cambiando las vidas de las personas con las que se encuentra. Jesús nos sigue dando ese ejemplo de misericordia, de amor ante las personas que se encuentran con Él. Se nos dice después que Jesús llega a la casa del líder de la sinagoga y pues ahora sí que en la casa pues ya estaban ahora sí que las personas llorando. En aquel entonces se acostumbraba que se tocara la flauta. Era así como que el rito de fúnebre. Como había una persona muerta, había que hacerle saber a la comunidad de que había alguien muerto, ¿verdad? Entonces al llegar Jesús, ahora sí que les dice, sálganse y váyanse porque la niña no está muerta, la niña está dormida. Pues imagínense, ¿no? La gente al irse saliendo se dice que se burlaban de Jesús, que se burlaban de Él. Pero Jesús, la atención de Jesús seguramente estaba puesta en esa mujer, en esa niña recostada en esa cama, seguramente pálida, sin vida, una sombra de lo que fue. Y Jesús siente compasión. Jesús siente compasión por ella. Y otra vez, nuevamente otro ejemplo de impureza. En aquel entonces, en la cultura judía, el tocar a un muerto también era razón de impureza. No podías tocar a un cuerpo de un muerto. Te volvías impuro también. Pero eso no detuvo a Jesús. Eso no fue un impedimento para que Jesús tocara la mano de esa niña. Y al momento de tocarla, seguramente podemos imaginar cómo su cara se empezó a volver de color de pálido a un color rosita, cómo la vida fue entrando a esa niña y que se levantó. Nuevamente, cómo Jesús va y cambia las vidas de las personas. Son 3 ejemplos los que el Evangelio nos presenta hoy, a través de Mateo, a través de esta mujer con derrames de sangre y a través de esta niña que vuelve a la vida. Son 3 ejemplos de impurezas, 3 ejemplos en los que en los que el amor de Jesús fue más que las leyes y las normas de aquel entonces, y que Jesús supo anteponer al amor, a las reglas, a las normas. Para nosotros como iglesia, yo creo que el mensaje aquí es ser un poquito autocríticos. Es que como iglesia y como discípulos reconozcamos que también para nosotros el ser cristiano a veces se puede convertir en una religión
de cumplir normas, ¿no? De cumplir lo que se nos dice. Y muchas veces podemos hasta caer en los excesos de sentirnos más que los demás. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dicen, pero a mí me ha tocado hasta escuchar en comunidades, no en esta, no en otras, en donde dicen, es que yo soy más cristiano que fulanita, porque yo no solamente voy a misa, yo también soy catequista. Entonces yo soy más cristiano que ellos. Y en algunos otros casos dicen, es que yo soy más cristiano porque aparte yo en mi carro tengo un pescadito de cristiano y lo pongo con mucho orgullo y yo soy más que ella, y vivimos así como una fe en donde queremos, en donde pareciese que fuera una competencia. El llamado, la invitación del Evangelio del día de hoy es a vivir una fe que nos lleve a sentir el dolor que el otro siente, en donde a lo mejor a través de las normas, de fe que tenemos, nos guíen para vivir una fe cercana a Dios, pero que esas no nos impiden encontrarnos con el prójimo. Que seamos verdaderamente hombres de fe, pero que sintamos el dolor que sienten los más necesitados, que no seamos ajenos a esas necesidades que otros tienen. Y yo creo que el Evangelio de hoy es un gran recordatorio para cada uno de nosotros en que en la fe se vive a través de los actos de caridad, de los actos de amor hacia los prójimos. No nada más se vive en el golpes de pecho, no nada más se vive una fe a través de una relación individual con Dios, sino que la fe se expresa a través de la comunidad, que se expresa a través de la atención de unos con otros. Y yo creo que Jesús nos da 3 ejemplos muy claros el día de hoy. Cómo vivir esa fe, cómo invitarnos, ahora sí que ensuciarnos las manos. Que no vivamos una fe en donde nos queramos separar de la suciedad, sino que verdaderamente seamos capaces de ensuciarnos las manos, de sudar la camiseta, de incomodarnos, si eso es lo que tenemos que hacer para encontrarnos con aquel que necesita de una mano, de una ayuda. Que verdaderamente seamos capaces de entrar en esa dinámica de servicio sin que caigamos en esos excesos. Que Dios nos ayude hoy, pues, a través de su palabra, a través de su voz que nos llama a cada uno de nosotros, a verdaderamente vivir una fe de unidad y de servicio a los más necesitados. Amén. Amén. Oremos. Dador eterno de vida y luz, renueva tu iglesia con el Espíritu que nos has dado en el bautismo, para que podamos adorarte con sinceridad y verdad, y podamos brillar como una luz en el mundo a través de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios, fuente de toda esperanza, les conceda alegría y paz. Y así cada uno de ustedes se sientan cada día más esperanzados por el poder del Espíritu Santo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Decimos, amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Decimos, demos gracias a Dios.